En estos momentos se dan los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación. Escuchamos a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los derechos de determinados grupos se agudiza entre quienes están en situación de pobreza y carencias sociales o residen en localidades no urbanas, aisladas y de mayor marginación. Además, tiene efectos múltiples entre quienes pertenecen simultáneamente a dos o más grupos históricamente discriminados. Si es una niña, si es indígena y si además tiene algún tipo de discapacidad. Las prácticas discriminatorias constituyen una de las principales causas de desigualdad social y del déficit de los derechos humanos. En los ámbitos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la justicia, el acceso a esta, los servicios, el mercado, inclusive el mercado laboral, la cultura. Y estas prácticas constituyen un problema público de primer orden y que es necesario identificar, es necesario de todo revertir. Entre los más grandes complejos retos nacionales se encuentra terminar con la persistente discriminación y con la lacerante desigualdad, no solo por las consecuencias directas en la limitación y anulación de los derechos y de las oportunidades para millones de personas, sino también por los enormes impactos negativos que implica para todos nosotros, para toda la sociedad en general, en detrimento de una cohesión social, de una convivencia democrática y del mismísimo desarrollo de nuestro país. Para todos los mexicanos debería ser una prioridad prevenir y combatir la discriminación mediante políticas públicas, pero efectivas, que reduzcan las enormes brechas, rezagos, obstáculos que enfrentan los grupos discriminados para que nadie se quede atrás. La discriminación no es un asunto secundario, sino que es un problema nacional prioritario, que requiere una estrategia transversal, sostenida y concertada. De ahí la transversalidad en el Plan Nacional de Desarrollo del que les estaba yo hablando. Fueron muchas horas para que se incluyera esta transversalidad en este plan y concertada con la participación de todos. Y el siguiente paso es articular y consolidar la acción del Estado frente a este problema complejo y de gran magnitud. Estamos llevando a cabo un importante esfuerzo intersectorial de consulta para poder lograrlo. Incluso la semana pasada tuvo lugar, hasta donde yo recuerdo, ahí estaba Alejandra presente, el foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, en el que recabamos valiosas aportaciones en la Mesa de Igualdad y No Discriminación para su consideración como uno de los ejes principales en el PND. El derecho a la igualdad y no discriminación debe ser un elemento rector en cada una de las políticas públicas. Es decir, deben estar alineadas con la obligación de respetar el derecho a no ser discriminado. Los logros recientes, por poner un par de casos, la inclusión, por ejemplo, de criterios antidiscriminatorios en el presupuesto de egresos de la Federación y la paridad de género en el Congreso, por supuesto, no son suficientes. Pero bueno, es un par de casos de logros recientes que tenemos a la vista. Necesitamos sentar las bases para tener mayores avances, con políticas que se acompañan entre sí
y multipliquen los efectos positivos de la disminución de brechas específicas en el ejercicio de los derechos humanos. Estamos trabajando en favor del cambio fundamental que México necesita en todas las esferas sociales para igualar el piso de oportunidades y construir una sociedad que siga el principio de todos los derechos para todas las personas. Y todos los que estamos aquí, es nuestra convicción que todos los derechos sean para todas las personas. Por eso estamos en este momento aquí en la Secretaría de Gobernación y estamos acompañados en este presidium por el subsecretario de Derechos Humanos, por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por Alejandra y por todos los que nos acompañan, porque todos queremos que todos los derechos sean para todas las personas. El CONAPRED ha elaborado un diagnóstico, excelente diagnóstico, Ale, que identifica las principales prácticas en diversos ámbitos de ejercicio de los derechos y que explica, curiosamente, y esto es lo importante, una relación causal entre esas prácticas y las brechas de desigualdad. Fue un diagnóstico excelente. En el contexto de la planeación nacional, debemos buscar que se tome en cuenta el resultado de este diagnóstico en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y que se establezca un conjunto de líneas de acción específicas para poderlos atender. Ya hemos comenzado a dialogar con otros sectores muy importantes. Por ejemplo, del gobierno, obviamente, con el sector salud, con el sector educación, con el sector del trabajo, con el sector de seguridad social, entre otros, bienestar también, por ejemplo, para poner en marcha una estrategia nacional contra la discriminación y por la igualdad, centrada en prevenir, eliminar prácticas discriminatorias, así como para diseñar medidas para la igualdad con enfoque diferenciado y pertinencia cultural. Esta estrategia de acción va a tener un impacto, nosotros pensamos a corto plazo también, y obviamente a mediano plazo, en la eliminación de prácticas discriminatorias. Y se va a reflejar desde luego en las dependencias gubernamentales, pero también en el sistema educativo, en el sector privado, en los medios de comunicación, en las comunidades y en la... Hay un dato que yo quiero decirles en el sistema de educación. Se tiene el dato de que muchas de las adolescentes, chicas adolescentes, niñas adolescentes, están dejando las escuelas por irse al tema de cuidados en el hogar, para cuidar a adultos mayores, para cuidar a personas con discapacidad en sus casas o para cuidar a niños pequeños, a sus hermanitos. Esto no lo podemos permitir porque hay una gran desigualdad y hay un estereotipo para que solamente sean las niñas las que dejen la escuela para ir a cuidar a sus niños, a sus hermanitos menores o a las personas con algún problema de discapacidad en sus casas. Y está siendo un problema ya muy serio. La encuesta y el sistema de información que hoy presentamos forma parte de un gran proyecto de investigación, de diagnóstico, de organización y difusión de información, sobre todo especializada, que incluye proyectos estadísticos, indicadores de políticas públicas, investigaciones aplicadas, novedosas y materiales de comunicación. Quiero expresar un reconocimiento aliadas del CONAPRED, el levantamiento de la Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias. Y que es el INEGI responsable por primera vez del diseño estadístico y del levantamiento de la encuesta, lo cual me da muchísimo gusto porque es la primera vez. La información especializada sobre este tema es indispensable
Es indispensable para vigilar sobre todo el cumplimiento simple y llanamente, así de fácil o así de difícil, del artículo primero constitucional, que define nuestro primer artículo constitucional de la Carta, que todas las personas y que todas y todos gozan de los mismos derechos. Lo primero que ordena es defender, respetar, promover, garantizar estos derechos. Y lo primero que prohíbe expresamente, junto con la esclavitud, es la discriminación. Muchísimas gracias por su atención. La participación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dentro del prontuario de resultados de la encuesta nacional sobre discriminación 2017, donde afirma que el objetivo es terminar con la discriminación y la desigualdad en el país. Ahí la vemos acompañada por Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos, y también por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.